manera contundente, Adrián Madaro es nuestro nuevo representante de Estado para la región de East Boston. Lo felicitamos y al mismo tiempo le informamos que lo estaremos monitoreando muy cercano por las cosas que él propuso. Él dijo defender la emisión de licencias para inmigrantes desautorizados y también defender los derechos de todos en East Boston. Felicitamos nuevamente, un 90% de los votos contra Joan Pomodoro, era algo que ya estaba, vamos a decir que casi definido su victoria, pero hay que felicitarlo formalmente. Más información sobre Adrián Madaro, un joven bien preparado, graduado localmente, crecido localmente y además con experiencia, porque estuvo de Chief of Staff de Carlos Basil, el antiguo representante de Estado, el cual él va ahora a ocupar su silla, o sea que conoce muy bien la silla, pero esperemos que no sea simplemente un legado de Basil, como muchos dicen, sino que tenga su propia agenda y líder como lo es Adrián Madaro. Y en el periódico El Planeta de esta semana, el cual lo recomiendo, el periódico favorito para la comunidad hispana en Boston, leemos una información y unas estadísticas muy interesantes sobre una crítica a la calidad de la enseñanza del inglés en las escuelas de Boston. ¿Ustedes saben cuán importante es que la calidad de la educación en inglés, o sea, del lenguaje del inglés en nuestros estudiantes en Boston es clave para el futuro de esta ciudad? El 30% de los estudiantes en las escuelas públicas de Boston es latino y no tiene como base o su primer lenguaje el inglés. Entonces, el inglés tiene que ser enseñado de manera propia en las escuelas públicas de Boston y esperemos que el nuevo superintendente de escuelas entienda como prioridad mejorar la calidad. En este artículo que leemos en el Planeta originado en el Boston Globe, critican fuertemente la calidad del inglés por el desempeño de los estudiantes que no tienen como primera lengua el inglés en los exámenes y en los resultados de educación en las escuelas públicas de Boston. Siguiendo con el tema de educación, en el periódico El Planeta usted puede leer una entrevista muy interesante que le hacen al director de una entidad sin fines de lucro llamada Bottom Line. ¿De qué se trata Bottom Line? Aquí pasa algo muy injusto. Los jóvenes que tienen acceso a las mejores universidades en los Estados Unidos y no tienen recursos, prácticamente la probabilidad de que lleguen a las mejores universidades es bien difícil, bien difícil. Usted puede creer que el costo de una universidad como Harvard, por ejemplo, pasa a los $60,000, $41,000 el registro, más los gastos de vida, casi $60,000. O sea, ya nada más por el costo, una persona con pocos recursos tiene que olvidarse de que va a poder su hijo o hija ir a Harvard. Esta organización, Bottom Line, de la cual usted puede leer en El Planeta, ayuda a su hijo o a su hija desde que están en high school para prepararse y tratar de llegar a las mejores universidades de Estados Unidos, incluyendo ayuda, tanto educación como impartiendo la información necesaria para obtener beneficios financieros. 70% son mujeres de pocos recursos que llegan a las universidades a través de este tipo de educación como el de Bottom Line. O sea, además hay un problema gravísimo donde los muchachos, hombres, por razones económicas, no llegan a las universidades. El 30% nada más llega a las universidades. Todos salen a buscar trabajo, a buscar mejores condiciones económicas y básicamente porque ven inalcanzable ir a las universidades. Eso va acorde con lo que nos habló el representante de Estado Joe Kennedy, como también Dennis Benzán, el vicecanciller de Cambridge. Hay mucha información en El Planeta para cómo educar a nuestros hijos para que lleguen a las mejores universidades, inclusive si tienen pocos recursos. No hay que perder las esperanzas porque sí hay posibilidades, pero hay que asesorarse. No piensen que en la escuela, por tenerlo en la escuela, ya el muchacho va a poder llegar a Harvard o a las mejores universidades. Sí se puede sin pocos recursos, pero hay que estar muy bien asesorado y esta entidad Bottom Line lo hace. Por cierto, van a tener una gala en los próximos días. La información en pantalla y en el periódico El Planeta, periódico favorito de la comunidad hispana, todas las semanas en su negocio favorito o comercial favorito. Lo puede buscar en físico o 24 horas al día, 7 días a la semana a través de elplaneta.com.
y contentísimos aquí en Panorama de tener ahora con nosotros a otro nuevo patrocinante, Copa Airlines, la línea aérea nuestra. Desde que entras al avión, te sientes que ya estás en tu pueblo, porque Copa Airlines vuela directo 6 días a la semana desde el Logan Airport, escuche bien, Boston, hasta Panamá, directo. Y desde Panamá a cantidad de ciudades en Latinoamérica. Es de verdad el puente principal entre Boston y Latinoamérica. Y les voy a explicar por qué es sumamente beneficioso volar en Copa Airlines. Cuando vamos, ya les dije, se sienten en casa desde que están en el avión, llegan directamente a Panamá, el personal totalmente bilingüe, familiar, pero cuando regresamos es donde se marca una diferencia impresionante. Todos los vuelos de las líneas americanas que conocemos, tenemos que venirnos vía Miami, tenemos que venirnos vía Los Ángeles, vía Washington, vía Nueva York, inmigración en esas ciudades, las maletas hay que sacarlas para poner en la aduana. Olvídese de eso en Copa Airlines. Desde usted está en El Salvador, se monta en el avión de Copa y usted pone su maletica y no la ve más hasta Boston, no hay que bajarle en ningún punto en el medio. Copa Airlines ofrece el único servicio aéreo sin escalas entre Boston y Panamá. Es más, desde el Hub de las Américas en el Aeropuerto Internacional Tocumen en Panamá, usted puede hacer conexiones rápidas y convenientes a más de 55 destinos a través de Latinoamérica. Por ejemplo, 8 ciudades en Brasil, 10 ciudades en Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Perú, El Salvador, Chile, muchas más. Copa Airlines. Y hablamos de lo costoso que es que nuestros hijos sean aceptados en Harvard. $60,000 al año. Pero sí están contratando o aceptando, perdón, estudiantes latinos. Llegaron a cifras récord los porcentajes de estudiantes aceptados este año en Harvard. Se los voy a leer. 37,307 estudiantes solicitaron la admisión en Harvard. 1,990 fueron aceptados. 21% de los estudiantes admitidos son asiáticos, 13.3% de los estudiantes en Harvard son admitidos para este año son latinos, 12.1% afroamericanos y 2% de Hawái o nativos americanos. Matricularse en Harvard cuesta $41,632 y asciende todo el costo de estar en Harvard a más de $60,000 el año. Hablando de héroes. Primero, toca hablar de los héroes del fútbol. La tienda Campeón, ya se respira la primavera, ya vamos a salir al campo a jugar. Qué mejor que visitar las tiendas Campeón en el 285 de la Broadway en Chelsea o en el Prudential Center para uniformar a tu equipo. Desde $29 por jugador, tienes tu uniforme Homa, uniforme de fútbol como debe ser, de la marca Homa, especializada en este deporte, traídos desde España. Verifique, lea en El Planeta toda la información de cómo comprar el uniforme para tu equipo, para cada uno de tus jugadores. Y no tienes el dinero completo para pagar la camiseta, anda a Campeón en el 285 de la Broadway, que de ahí sales con $20, sales con la camiseta original y con un crédito de pagar $20 a la semana, sin necesidad de Social Security. Las tiendas Campeón, donde se respira y se vive el fútbol. Y hablando de campeones, la organización de Immigrant Learning Center va a premiar a una serie de negocios latinos por su trayectoria y sus logros. Los voy a listar aquí. Elías Audi de Cypress Automart en Brooklyn, es una persona del Líbano. Alberto Calvo, el amigo Alberto Calvo, dueño de Compare Supermarket, también será premiado por el Immigration Center. Martín Carrera, del negocio La Veracruzana en Amherst. Javier Díaz, del negocio Rincón Caribeño en Hyde Park. Damaris Pimentel, la amiga Damaris, dueña del salón Ultra Beauty Saloon ahí en Jamaica Plain. Gladys Ruiz, del negocio Little Children's Schoolhouse en Brooklyn. Tania Vega, de River Grill en Hyde Park. Yolanda Villamil, de Alpha Travel Agency en Worcester. Las felicitamos a todas estas personas que van a ser reconocidas en un evento del Immigration Learning Center, donde estará presente el próximo 7 de mayo el gobernador Charlie Baker. Ya regresamos con más de Panorama.